Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Escobar. Hace unos días hice un video de TikTok hablando, más que nada preguntando sobre a quién creen que le perjudica el impuesto a la riqueza, a los ricos o a los más pobres. Así que hoy te voy a explicar con manzanas, con naranjas, con peritas, a quién realmente le perjudica este dichoso susodicho impuesto. Vamos a desglosar la etimología, de dónde viene la palabra, de dónde proviene esta palabrita. Y después de esto vas a aprender algo que quizás te sirva en cualquier discusión con cualquier tipo de gente que tiene este pensamiento de que el impuesto es algo que beneficia a una población. ¿Mm? Espero que te guste este video, así que acompáñame a verlo. Vamos ahí. Bueno, hoy vamos a tratar sobre el tema de los impuestos. Más que nada este tan llamado o mal llamado impuesto a la riqueza. Yo subí hace más o menos unos, qué sé yo, 2 días un video a TikTok preguntándole a la gente si tenían en claro a quién realmente le afectaba el impuesto a la riqueza. Si a los ricos o a los pobres. Bueno, vamos a partir de la premisa, ¿no? Vamos a tratar de definir la etimología, ¿no? ¿De dónde proviene la palabra impuesto? La palabra impuesto proviene del latín in, que es interior, y postus, ¿no? Que es puesto. O sea, es imponer, ¿no? En una definición más simple, imponer. Es una imposición. Y ya sabemos que la palabra imposición no es una palabra amigable, es una palabra, pues no, media dictatorial, ¿no? Es como un mando, ¿no? Como una orden. Entonces partimos desde ahí que la palabra impuesto no es una palabra amigable. No es una palabra que debería estar muy ligada a la palabra democracia. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que nos toca. Es lo que se necesita, ¿no? Como dicen mucha gente, que se necesita de los impuestos para que los pueblos puedan vivir de una manera correcta, ¿no? Bueno, entonces partimos de la premisa que impuesto es una imposición. Ahora, cuando hay un impuesto, sea el que sea, particularmente, toda la población se perjudica, ¿no? Porque es un impuesto hacia toda la población, ¿no? Seas rico, seas clase media, seas lo que sea, ¿no? Por ejemplo, el IGB, ¿no? El IGB o un impuesto a la renta, el impuesto a lo que sea. Siempre la población se perjudica. Pero, ¿qué hacen los políticos? Mayormente demagogos, populistas e ignorantes, ¿no? Tratan de ponerle nombre a los impuestos, ¿no? Por ejemplo, impuesto a la riqueza, ¿no? Porque suena bien, porque dices, a los ricos hay que destruirlos porque ellos se roban todo el dinero de la prole. Entonces hay que poner un impuesto a la riqueza, ¿no? O impuesto a la herencia, ¿no? Si tu papá te dejó algo, tu mamá tienes dos, tres, cuatro casas, hay que ponerte un impuesto porque tenemos que quitarte todo lo que sea posible porque tu papá trabajaron y entonces tú tienes que pagar más porque lo tienes más fácil, entre comillas. Eso es lo que hace un político demagogo altamente ignorante y obviamente con una mentalidad retorcida, mediocre, neandertal del cromañón, ¿no? Un cuatro dedos asqueroso. Eso es lo que hace un político populista. En resumen, ponerle nombre al impuesto para que el impuesto suene bonito y uno se olvide de que es una imposición. Ahora, vamos al tema del impuesto a la riqueza y lo voy a explicar con manzanas, con naranjas y con peras para que la gente me entienda. Cuando tú ejerces un impuesto a la riqueza, y acá viene un ejemplo muy, pero muy didáctico y que ha ocurrido hace menos de una semana. En Argentina se declaró que ya existe el impuesto a la riqueza, ¿no? Ya hay un impuesto a la riqueza. ¿Cuánto de lo que supuestamente se tenía que recaudar en Argentina se recaudó? Del 100% del impuesto de la riqueza solamente se recaudó el 2%. Del 100% de lo que supuestamente se tenía que recaudar en Argentina por impuesto a la riqueza solamente se recaudó el 2%.
Y ahora ustedes dirán, es mejor un 2% que nada. Ahí viene el detalle. Para esto están ustedes acá, para ver este video. Acá viene el detalle de por qué el impuesto a la riqueza no perjudica a los ricos ni beneficia a los pobres. Acá van a entender ustedes por qué no es como lo pintan. Por qué siempre se le pone nombre a los impuestos para sacarte el dinero y tú creas que realmente te están beneficiando. ¿Ah? Caso le explico. El 2% que se recaudó en Argentina, del 100% que se tenía más o menos pensado, ¿no? Como dicen ustedes, peor es nada, peor es cero. Bueno, ese 2% de la riqueza que se recaudó en Argentina se contrasta con los miles de millones de dólares en fuga que hay en Argentina. Ergo, ejemplo, Saga Falabella, cadenas, tiendas de ropa como el Levi's. Creo que también ya se han retirado bancos también en Argentina. O sea que el 2% de impuesto a la riqueza se contrasta con miles de gente clase media baja, clase media, clase pobres, trabajando para estas empresas. Creo que también vendieron Rappi. O sea, imagínense, perjudica a la gente más pobre. Ahora, no, eso no es lo peor, eso no es todo. Vamos a poner un ejemplo en Perú, ¿ya? Vamos a suponer que se dictamine, ¿no? Se haga realidad el impuesto a la riqueza en Perú. Que sea el 2%, ¿no? El impuesto a la riqueza de Perú. Y ya sabemos que en Perú solamente hay 6, 7 personas que sobrepasan los 1.000 millones de dólares. Y sabemos quiénes son. Dueños de las grandes las farmacéuticas, de grandes empresas. ¿Ustedes creen que los ricos son idiotas? ¿Ustedes creen que la gente que invierte su dinero es imbécil, es tonta? ¿O sea, ustedes creen que van a poner un impuesto y que después, cuando le vendan esa medicación del dueño de esa empresa, no se la van a yucar a ustedes? ¿Ustedes no van a tener que pagar un 2% más del precio por las pastillas, por las inyecciones o por lo que sea? Hay que ser tontos para pensar que un rico se perjudica cuando hay un impuesto en el país. Hay que ser muy, pero muy tonto. Muy, pero muy tonto. ¿No? Los ricos no tienen ninguna necesidad de vender sus productos inmediatamente. Ninguna. Los ricos tienen, como se dice literalmente, la sartén por el mango. Mi ejemplo, ¿ya? Yo siempre digo este ejemplo porque es mi rubro. Si a mí mañana este gobierno mediocre, ignorante de izquierda me pone, por ejemplo, impuesto a tener más de 3 casas en Miraflores y me dice, señor, usted va a pagar 50% más de arbitrios, ¿ustedes creen que a mí me importa? No, a mí no me importa, porque yo voy a hacer que el inquilino lo pague, porque yo voy a hacer que las personas que están viviendo ahí o los que trabajan en esa oficina lo paguen. Y esa persona que trabaja en esa oficina, ¿qué va a hacer? Va a tener menos ganancia. Y va a tener que hacer votar a la señora que barre o votar a la señora que limpia. Son 2 señoras, ahora solamente va a haber una. Ya no vas a trabajar 5 días a la semana, solamente vas a trabajar 3. Entonces, el impuesto a la herencia, ¿no? O a tener demasiadas propiedades, ¿a quién benefició y a quién perjudicó? ¿A mí? ¿O a la señora que barra en esas oficinas? Creo que hay que ser muy, muy estúpidos, muy tontos para decir que el impuesto a la riqueza va a perjudicar a los ricos. ¿No? Hay que ser muy caído del palto, pues, ¿no? Hay que ser muy tener el cerebro tupido, ¿no? O sea, es como que comerte un cubo de hielo por la nariz, ¿no? Meterte un cubo de hielo por la nariz y que tu cerebro se congele y que no pienses, ¿no? Los impuestos nunca perjudican a la gente que tiene la sartén por el mango. Nunca. Y si los perjudican, ya hice un video hablando, sobre todo, de un ejemplo muy simple como los youtubers en España. Cuando le comienzan a subir el impuesto que hicieron los youtubers en España, se fueron a Andorra. Cuando comienzan a subir los impuestos en Argentina que hicieron los empresarios de Argentina, se fueron a Uruguay,
fueran otros países con su dinero. Cuando comienza a haber más impuestos en el sector hotelero o de bienes raíces, ¿qué hacen los empresarios? Agarran su platita y se van a otro lugar. Por favor, basta de esta estupidez. Ya no crean más en estas tonterías de nombres a los impuestos. Los impuestos tienen un solo motivo, que es engrandecer a la burocracia estatal. Más impuestos, más empleos para gente burócrata inútil, que ya hemos visto que en pandemia, con la tecnología suficiente, hay miles de estos tipos que no deberían estar trabajando y ministerios que deberían fusionarse. ¿Ah? O sea, ya te lo expliqué con manzanas y naranjas, por favor, entiendan. El impuesto a la riqueza no perjudica a los ricos, solamente a los pobres y a la clase media. Vota bien. Tienes la elección, ya tienes las herramientas para buscar y leer y aprender de otros países. Acá en Argentina ya hay impuesto a la riqueza. Y mira cómo salió. No funcionó. Soy Alberto Escobar. Cuídense mucho y espero que voten bien. Voten bien. Chao.